Bueno, buenas tardes muchachas. Por acá les voy a compartir pantalla. Si estuvieron practicando lo que vimos hace 8 días los sobre expresiones algebraicas, que estuvimos viendo que era un monomio, un binomio, un trinomio. Estuvimos más que todo trabajando en lo que era la suma, la multiplicación y ahí pues la resta de los números algebraicos, ¿cierto? De lo que ustedes vieron ese día, eh, a ver, ¿quién tiene alguna dificultad, alguna duda? Quisiera saber, o sea, si estudiaron un poquito, no sé, ¿quién me puede decir algo? Estefanía, Catalina. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, la vez pasada nosotros vimos por encimita expresiones algebraicas. No hemos profundizado mucho en esta parte de álgebra porque pues el modelo que tenemos acá en Aprende Más es un modelo en cuestión de que ustedes puedan mirar algunos temas, algunos no con profundidad, pero sí para que ustedes en algún momento puedan aprender, o sea, puedan indagar más, porque por cada cosa en matemáticas hay una profundidad y un aval, muchachos, de temas demasiado, ¿cierto? Para ir comprendiendo más y más. Entonces, vuelvo y repito, nosotros estuvimos viendo pues sumas, restas de expresiones algebraicas. Yo quisiera saber qué fue lo más significativo que se les quedó en ese momento, qué aprendieron de lo diferente que no hayan escuchado, no sé. Cualquier palabra que digan, ninguna palabra está mal dicha, no sé. No, pues, profe, todo es un aprendizaje, ¿no? Sí, muy bien, todo es un aprendizaje, claro. Pero de ese tema que vimos hace 8 días, ¿qué se le quedó? ¿Qué le pareció significativo? Catalina. Pues tiene varios conceptos, además de la multiplicación y la división, que a algunas personas pues se les podría hacer muy confuso. ¿Podrían hacer un qué, perdón? Podría ser muy confuso para algunas personas. Sí, ajá. Y mire que, por ejemplo, el álgebra es un área que se tiene que ver en octavo grado y prácticamente todo el año se ve álgebra, imagínense, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo son pintes, brochazos, por decirlo así, pero lo importante es que lo que nosotros hagamos acá sea significativo, que ustedes puedan aprender, ¿cierto? Entonces, lo Por que ejemplo, a mí se me va tan mal con la matemática y eso que yo me pongo a ver a veces los videos y los repito de las clases grabadas. No, pero es tan difícil y yo no sé a mí por qué con la matemática siempre se me ha dado tan duro. exacto, sí, es que, y eso también, cuando yo también quisiera como resaltar algo ahí, que cuando se aprende las matemáticas, uno tiene que, hay muchas personas que no nacieron con la capacidad de tener todo el conocimiento de las matemáticas así. ¿Qué les tocó hacer? Sentarse, rayar en cuadernos, hojas, practicar y repasar, porque eso no es de gratis. Todo lo que uno aprende no es gratis, es porque uno se sentó,
practicó y más que todo un conocimiento, por decirlo así, científico, que son las matemáticas como ciencias exactas. Entonces uno tiene que rayar, uno tiene que empaparse para poder aprender, ¿cierto? Y eso es lo importante. Entonces, si hace 8 días nosotros, hace a 15 días habíamos visto todas las propiedades de la potenciación, producto de bases iguales sumo exponentes, cociente de bases iguales resto exponentes, potencia y una potencia, vimos la potencia cero, cuando está elevado a la cero siempre va a dar 1, cuando hay un exponente negativo hay que convertirlo a exponente positivo, y lo vimos más que todo en un número entero normal. Ahora cuando es un número racional, se invierte la fracción y se pone el número positivo como tal, como exponente. Y eso lo vimos con el álgebra aplicando ya con letras. Se aplican las mismas propiedades con las letras. Entonces ahí hace 8 días habíamos visto expresiones algebraicas siempre y cuando yo voy a sumar una expresión algebraica siempre tengan la misma variable y el mismo grado. La parte numérica que acompaña a esas variables puede ser cualquier número, puede ser diferente, pero para yo poder sumar tiene que tener la misma letra y el mismo grado, de resto no. Mire que sumamos x a la 2 más x. Muchos me decían, profesor, da 2x a la 2. Pero acuérdese que como está x a la 2 más x, yo no puedo sumar esas dos cosas. Tiene que quedar indicada x a la 2 más x, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, tengo 5x a la 3 menos, menos 3x a la 3, ahí yo sí podría operar entre ellas dos. 5x a la 3 menos 3x a la 3, o sea que eso me va a dar 2x a la 3, porque tiene la misma variable que es x y el mismo grado que es 3x a la 3, que es 5x a la 3 menos 3x a la 3. Ahí sí podría operar entre sí. O por ejemplo, si yo tengo 10x a la 7 más 8x a la 7. Entonces, como tiene la misma variable y el mismo grado, entonces 10 más 7, 17. Entonces me daría x a la ¿qué? 7, porque sumé 10x a la 7 más 7x a la 7. ¿Cierto? 7x a la 7. Y así, todos los ejemplos que sean posibles. Por ejemplo, 20x más 50x. 20x más 50x. ¿Cuál sería el grado de esa x? 1. Entonces, 20x más 50x, eso me daría 70x. Ahí sí lo podría sumar porque tiene la misma variable y el mismo grado. Pero si yo, por ejemplo, tuviera x a la 3 menos 15x a la 2, queda indicada. Queda igual x a la 3 menos 15x a la 2. Entonces, mire que ahí es cuando yo estoy sumando expresiones algebraicas y a la vez estoy restando. Y cuando yo voy a dividir una expresión algebraica, y mire que hay constantemente en la división y en la multiplicación de expresiones algebraicas, estoy trabajando constantemente las propiedades de la potenciación, las que hace Naita le mencioné. Entonces es importante tener ese orden de ideas, porque si ustedes, no sé quién de ustedes acá han escuchado el álgebra de Baldor, no sé quién, Estefanía, Luisa, Catalina, el álgebra de Baldor, que tiene, que es una Biblia, ¿cierto? Y allí podemos trabajar un sinnúmero de ejercicios. Y el álgebra de Baldor, uno de los fundamentos del álgebra, muchachos, es poder saber factorizar. ¿Y qué significa factorizar? Porque factorizar significa
convertir una expresión algebraica de lo que yo le he estado mencionando, sea un binomio, sea un trinomio, sea un polinomio, en productos, en multiplicaciones. Por ejemplo, si yo tuviera acá x a la 2 más 4x más 4, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Y la factorización tiene 10 casos. En el álgebra de Baldor que les estaba mencionando tiene 10 casos. Y ese es uno de los casos, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué es el trinomio cuadrado perfecto? Que tanto el primero y el tercer término tengan raíces cuadradas exactas y el doble de sus raíces estén en el centro. Y mire cómo queda eso factorizado, quedaría x más 2 por x más 2. O podría quedar x más 2 elevado eso a un exponente 2. Y eso es factorizar. Factorizar es convertir expresiones algebraicas en productos. Entonces, ¿por qué les enuncio esto al principio de la clase? Para que muchos que van a terminar este año, ¿cierto? Tengan como la idea y tengan la precaución de poder practicar más, ¿cierto? Yo en su momento, muchachos, en algún momento si ustedes van a ir a la universidad o a un instituto, yo les podría dar clases particulares para que lo tengan muy presente. Los que quieran profundizar en algo, yo también doy clases particulares. Y ustedes ahí ya, cuando yo les mando el mensaje al chat, igual ustedes ahí pueden mirar mi contacto y pueden escribirme, profe, necesito una clase de esto, quiero profundizar en esto. Y yo con mucho gusto lo hago para que aprendan de todo lo que les he mencionado y quizás todo lo que hemos visto acá en física, química, matemática, no lo hemos visto con mucha profundidad, pero hay algunos que quisieran en algún momento ver en profundidad si van a pasar a alguna universidad, que eso es lo importante. Entonces hasta ahí vamos bien, listo. Bueno, entonces acá yo les voy a compartir pantalla. Lo que vamos a ver el día de hoy son proporciones, ¿cierto? No sé quién ha escuchado la palabra razones o proporciones en matemáticas. ¿Quién, por ejemplo, ha escuchado aquí qué es proporción? La verdad, yo no. De pronto Catalina, que es Prim- como la más pilosa. ¿A quién, perdón? No, 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 tampoco sé tanto. Yo voy Ah, hasta cierto punto. bueno, entonces miremos acá. Antes de la proporción, muchachos, existe la razón. En matemáticas, una razón es un cociente. O sea, es una comparación entre dos números. Yo podría decir una comparación, por ejemplo, en un salón de clase. Yo podría decir, tengo, supongamos, 32 estudiantes. De esas 32 estudiantes tengo 12 mujeres y 20 hombres. ¿Y yo cómo podría escribir la razón de niñas a niños? Entonces, mire, primero hay que saber el orden. En este caso, la magnitud niños a niñas vendría a ser eh, el orden en que yo voy a escribir la fracción. Entonces, primero mencioné a quién, niñas, y luego mencioné a quién, niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Niños, niñas es A y niños es quién, B. Entonces, mire que yo les dije que habían 32 niños, 32. Yo lo voy a poner acá, voy a rayar acá. Entonces tengo 32, tengo 32 estudiantes. Estoy haciendo una suposición para que ustedes sepan que es una razón antes de definir que es una proporción. Entonces, ya me dijeron pues en el ejemplo que les acabé de mencionar de que va a ir de niñas a niños. Acá yo puedo escribir una razón de niños a niñas. Entonces aquí le agrego la S, que niños estamos hablando en plural.
Entonces, la razón va a ser, si yo escribo esto, es un cociente, y la razón en matemáticas es un cociente, es la diferencia entre esas dos cantidades. ¿Y cómo las voy a escribir? Una sobre la otra. ¿Cuántas niñas le acabé de mencionar que había? De esas 32, 12 niñas. ¿Y cuántos niños? 30. Entonces, ¿qué me está diciendo esta razón? Por cada 12 niñas hay 30, hay, perdón, hay 20, 20. 20, se me fue el 20. Hay 20 niños, ¿listo? Entonces, por cada 12 niñas hay 20, 20 niños, ¿listo? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta razón, a este 12 yo le voy a poner antecedente, antecedente, antecedente. Y este lo voy a llamar consecuente. Y mire que este antecedente y este consecuente yo los puedo simplificar. Mitad de 12, mitad de 12, 6, 6. Y mitad de 20, 10, 10. Mitad de 6, 3, 3. Y mitad de 10, 5. mire que cada vez que yo estaba simplificando es porque arriba y abajo se tiene que simplificar por el mismo. Si acá yo saco mitad y acá tercera, estoy haciendo mal. Mire que empecé mitad, este tuvo mitad, 20 también, ese en su momento ya hablamos de eso. Mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Si por ejemplo acá hubiera estado el 11 y acá el 6, que hubiera estado el 22, ya no podría seguir simplificando, ¿cierto? Entonces mire qué fracción me va a quedar de la razón de niñas a niños. Entonces tengo, por cada 3 niñas, hay que, 5 qué, 5 niños. ¿Sí lo ve? En estadística, muchos enunciados, por ejemplo, que sale mucho en las prensas, en las noticias, en recetas, ¿cierto? Salen razones de esta manera. A que por cada, por ejemplo, una noticia acá en Colombia, que dos, por cada dos personas adultas, por cada, pongámosle así, por cada 5 hombres en Colombia, hay 10 mujeres que se mueren de cierta enfermedad. Entonces, tengo una razón de 5 a 10. Entonces, por cada 5 hombres, hay 10 mujeres que, que pueden, o sea, por cada 5 hombres hay 10 mujeres que se mueren de cierta enfermedad. Esa podría ser una razón. Otra podría ser, por cada 3 manzanas, tengo 5 papayas. O por cada, eh, a ver, ejemplos más. Por cada 5 Coca-Colas, tengo 10 maltas. Entonces, y si simplifico 5 sobre 10, 5 dividido 5, 1, y 10 dividido 5, 2. O sea que por cada Coca-Cola tengo 2 maltas. Y así. Eso es una razón. Entonces, es como una comparación entre dos cantidades. Y si nosotros venimos acá a la definición, ¿qué es una proporción? ¿Quién me la lee en voz alta? Por favor. Yo, profe, Sí. una proporción es una igualdad entre dos razones y se representa así. Ajá. Esto es un igual. Me está diciendo que A es a B. Mire que también se le dé así las razones. A es a B. Pero como una proporción es la igualdad entre dos razones, mire, tengo
A, tengo A es AB, mira, así también se lee, ya sé que A es antecedente, B es consecuente y es igual a ¿quién? A C sobre ¿quién? Sobre D. Este C también es antecedente y D es consecuente. Entonces mire cómo se lee A es a B como el igual, se lee como C es a D. Y esto es una igualdad. Y una proporción es la igualdad entre dos razones. Esa es la definición. De acá sale lo que es la regla de tres simple, la regla de tres compuesta, la regla, lo que es una proporción directa, que es una proporción inversa, ¿sí? Entonces, de acá es donde sale toda esta parte y todo lo que tiene que ver con el contexto de las matemáticas y la geometría plana, que tiene que ver con esta proporcionalidad para yo poder calcular medidas. ¿Listo? Entonces, venimos por acá de nuevo. Listo. Entonces, también de otra manera que se puede escribir una proporción, ahí me la están mostrando. No ponerlo como una fracción, sino como con dos punticos. También se puede escribir así, mire. De no ponerle el sobre, le pongo dos punticos y se puede escribir de esta manera. Y otra cosa, muchachos, hay un teorema fundamental en las proporciones que se llama, es un fundamento que me dice que si yo multiplico, mire, estoy en una igualdad. Si yo multiplico estos dos números, el A y el D, mire aquí la voy a poner, es un teorema fundamental, voy a poner TF, teorema fundamental, punto, proporciones. Teorema fundamental de las proporciones que dice, si yo multiplico A por D, va a ser igual a B por C. Esos dos números tienen que dar igual. ¿Y cómo se llama ese producto? Multipliqué extremos y medios y este es el teorema fundamental de las proporciones. Cualquiera de esas cuatro letras que tengo ahí puede ser una incógnita que yo vaya a encontrar. ¿Y esto cómo se comporta? Cuando es directo o cuando es inverso. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar más aquí. Bueno, entonces por acá nos dan un ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de cocina. ¿Quién me puede leer, por ejemplo, el ejemplo? En una receta, 2 tazas de harina producen 8 galletas. Si quiero 12 galletas, ¿cuánta harina necesito? Muy bien. Entonces, mire pues, acá, mire que acá no me han dicho que es una regla, que esto, que para que lo calcule. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ustedes pueden agregar de que, por ejemplo, si ustedes vienen al enunciado, acá me están diciendo, en una receta, 2 tazas de harina producen 8 galletas. Entonces, a esto se le conoce variables o magnitudes. Lo que son variables y magnitudes es cuando hay un número antes de la magnitud. Por ejemplo, acá 2, o sea que tazas vendría a ser la variable o magnitud. De harinas produce 8 galletas, o sea que 8 galletas es la variable o magnitud. Si quiero 12 galletas, viene la pregunta, ¿cuánta harina necesito? Entonces, usted antes de realizar esto, para ir al teorema fundamental de las proporciones, pueden hacer lo siguiente. Van a coger y van a decir, bueno, tengo tazas y tengo que más. Esta es la magnitud tazas. Y luego tengo la magnitud harina. Ah, no, tengo tazas y galletas, ¿cierto? Sí, sí. Yo me acuerdo, perdón por acá. Yo vengo otra vez acá. Tengo tazas y galletas, sí.
me ha pasado tazas y galletas. Entonces, siempre muchachos, cuando vayan a solucionar un problema de esos, ponga las magnitudes. Por ejemplo, en enfermería, en medicina sale mucho esto, para, por ejemplo, inyectar cosas así por el estilo. Entonces, 2 tazas de harina producen 8 galletas. Entonces, vengo acá. 2 tazas de harina producen 8 galletas. Ahora, ¿cuántas tazas producen 12 galletas? Sí. Entonces, aquí tengo una proporción. Entonces, que tengo una igualdad entre dos razones y tengo una incógnita. A esto ya le vamos a poner el nombre que se le puede reconocer como regla de 3. Regla de 3 simples. Tengo tres valores y una incógnita. ¿Cómo soluciono eso? Con el teorema fundamental que ya les acabo de mostrar. 12 por 8, 2 por 12, que es multiplicar acá los medios y luego los extremos. Perdón, los extremos, estos son los extremos, ahí los multipliqué. 2 por 12. Y voy a multiplicar los medios, que sería 8 por x. Entonces esto me daría igual a 8, ¿qué? A 8x. Ahora, 2 por 12, 24. Y esto es igual a 8x. ¿Qué número debe recibir x para que multiplicado por 8 me dé 24? Antes de despejarlo, ¿qué número debe recibir? Los que saben las tablas de multiplicar. ¿Qué El número? 3, profe. El 3. El 3. El 3. Y si yo llego y lo despejo acá, sabiendo ya, este 8 está multiplicando cuando nosotros vimos la vez pasada ecuaciones, este 8 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 24 dividido entre ¿qué? Entre 8. Y esto es igual a x. Y como lo dijo la compañera, 24 y 8 me da 3. O es lo mismo encontrarlo así. O sea que serían 3 ¿qué? 3 tazas. O sea, con 3 tazas se hacen ¿cuántas galletas? 12 galletas. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro este problema? Sí, sí, clarito. Listo, A mí sí, profe. entonces por acá, Ya voy entendiendo más. sí. Entonces acá viene lo que es la regla de 3. Entonces aquí lo vamos a enunciar. Para nosotros poder solucionar, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que esto es lo que hace parte de la regla de 3. Pero tenemos que tener en cuenta una información. Cuando, cuando esas magnitudes que yo voy a calcular, cuando yo voy a hacer la igualdad entre las dos razones para que me dé una proporción, yo debo de saber si eso se va a comportar directamente proporcional, porque el ejercicio que acabamos de hacer se comporta directamente proporcional. ¿Por qué? Miren muchachos, mire, al aumentar el número de galletas, aumenta el número de tazas. Mire, acá son 3 tazas, 12 galletas. 2 tazas, 8 galletas. O sea, al aumentar, aumenta el número de tazas, aumenta el número de galletas. O si disminuye el número de tazas, disminuye el número de galletas. Y así. Pero hay unas que se comportan de esta manera, que al aumentar esta disminuye. O viceversa, esta disminuye y esta aumenta. Y eso es lo que hay que tener muy presente para solucionar en la regla de 3. En la regla de 3. En la regla de 3. Entonces,
es una técnica para encontrar un valor desconocido cuando tenemos tres datos que guardan una relación proporcional, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces miremos este. ¿Quién me lee este, porfa? Yo, profe. Sí. Un automóvil recorre 240 kilómetros con 20 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 360 kilómetros? Entonces, ¿qué magnitudes identificamos en el enunciado? Primero, un Los automóvil. 240, profe, 240, ¿qué? kilómetros. Entonces, la magnitud aquí vendría a ser kilómetros. Le podría poner el encabezado kilómetros o le podría poner espacio. Con 20 litros de gasolina. ¿Cuál sería la otra magnitud? ¿Litros de qué? Litros de gasolina. De gasolina. Entonces yo vengo acá. Antes de que... Entonces tenemos espacio, le pueden poner kilómetros. Hay unos que le pueden poner espacio, distancia, bueno, kilómetros, y el otro es litros de gasolina. Pues ahí tenemos esas dos magnitudes. Vamos a ver si se va a comportar directa o inversa. Listo, entonces ahí ya vamos a... Entonces acá tenemos 240 con 20 litros. Entonces, 240 son los kilómetros para 20 litros. Y mire que ahí ya nos ahorramos que estar colocándole la unidad al lado cuando le ponemos eso en el encabezado. Y en la pregunta yo vengo y me dicen, ¿cuántos litros? O sea, ¿de dónde viene la incógnita? ¿Dónde están los litros de gasolina? Para encontrar 360. Entonces, vengo y pongo 360 para recorrer 360, ¿cuántos litros de gasolina se necesita? Listo. Entonces, algo que yo quiero que ustedes aprendan. Cuando yo vaya a identificar dos magnitudes directamente proporcional e inversamente proporcional, cuando sea directamente proporcional, vamos a colocarle al lado del número o de la fracción. Cuando sea directamente proporcional, aquí le pongo la inicial, proporcional. Lo voy a poner de menos abajo más. O sea, la razón va a quedar así, acompañada con los signos. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ya después se va a hacer regla de tres compuesta. O sea, ya viene a haber más de dos magnitudes. 3, 4, 5, 6, 7 magnitudes. Y con esto yo voy a hacer la identificación para hacer la multiplicación de esos números, para ser más rápidos. Entonces, por ejemplo, acá cuando es inversamente proporcional, proporcional, entonces yo qué voy a hacer, lo voy a encontrar de qué, de más a menos. Esto es lo que lo voy a colocar adentro de qué, de la razón. Entonces miremos acá el enunciado, 240 o sea, para recorrer 240 kilómetros necesito 20 litros de gasolina. Entonces, ¿cuánto de gasolina debo gastarme para 360? Entonces, miremos acá la relación. La relación donde está la magnitud a esta se está comportando directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Será que al aumentar el número, al aumentar el espacio que va a recorrer el auto, va a gastar más gasolina? ¿Qué dicen ustedes? Claro, profe. Ajá. Entonces, donde está la incógnita, siempre va a empezar con más. Entonces, mire que ahí le puse el más.
Entonces, ¿cuál es la incógnita que me hace convertir directamente proporcional? Porque al aumentar el espacio va a aumentar más el gasto de gasolina, entonces va a ser de menos a más. Y esto es lo que va a quedar fundamentado al teorema fundamental de las proporciones. Mire, multiplico los positivos y divido entre los negativos. Entonces, 360. Entonces, ¿quién es el X? Es 360 por 20. Y eso lo voy a dividir entre 240. Mírenlo ahí. ¿Cuánto me da eso? Entonces puedo cancelar este 0 con este 0. Mitad me queda este 2. Mitad de 2, 1. Y mitad de 24, 12. ¿Cierto? Acá, 360 y 12. 12 de 360. Me quedan, ¿qué? 30. Entonces, si ustedes se vienen a hacer el cálculo así sin utilizar pues esto, lo que estoy mostrando, 360 por 20 me da 7200 y lo voy a dividir entre 240, eso me va a dar los 30 que me quedó acá arriba. O sea que serían 30 litros de gasolina que se va a gastar ese auto. ¿Sí ven? Pero mire que si yo esto se lo enuncié porque ahorita se nos va a volver más complejo porque ya vamos a ver regla de 3 compuestos. Entonces miremos que por eso le estoy de una vez relacionando cuando es directamente proporcional va de menos a más y cuando es inversamente proporcional es de más a menos. Entonces miremos que acá hubo una relación directamente proporcional como lo dijo la compañera. Al aumentar más espacio va a aumentar más el gasto de gasolina, más el litraje de gasolina. O sea, 30 litros de gasolina se gasta para recorrer 360 kilómetros. Listo, vamos bien. Seamos bien. Sí, profe. Las demás. Sí, profe, va todo claro. Bueno, entonces miremos este otro. Entonces, acá me están diciendo, 5 obreros hacen una obra en 12 días. Si se contratan 8 obreros, ¿cuántos días tardarán? Entonces, primero, ¿quiénes aquí son las magnitudes? No, Los obreros, profe. Los obreros y ¿quién más? y los días en trabajar. Ajá, muy bien. Entonces tengo obreros, ya ahí poniéndole el encabezado, vuelvo y repito, obreros. Y días, no hay necesidad de estar colocándole al lado del número, ¿cierto? Entonces, según esto, me dice 5 obreros hacen una obra en 12 días. Entonces, 5 obreros hacen una obra en 12 días. Ahora viene la pregunta. Me dice, si se contratan 8 obreros, ¿cuántos días tardarán? Entonces, 8 obreros, aquí viene la incógnita. ¿Cuántos días tardarán? Listo. Entonces miremos la relación a lo que yo les mostré aquí anterior. Tengo que mirar si es directamente proporcional. Pongo menos a más al lado de la fracción porque eso me va a formar una fracción como tal. Porque si yo igualo esto, muchachos, ¿qué me quedó? Una fracción igualando a otra fracción que sería la igualdad entre dos razones, ¿cierto? Esto ya sería una razón y esta sería otra razón. Si yo vengo acá tengo también que una igualdad entre dos fracciones, ¿cierto? Columna de obreros y columna de días. Ahora me preguntan acá,
¿cuántos días se necesitan para que 8 obreros hagan esa misma construcción? Entonces, yo acá miro que al aumentar el número de obreros, ¿va a qué? ¿Qué va a pasar con el A número de rebajar, días? profe. ¿Va a qué? A rebajar los Va a días. disminuir, ¿cierto? Muy bien. Sí, profe. Entonces mire que acá siempre empiezo con más, como en el primer ejercicio que se comportó directamente proporcional, acá se está comportando inversamente proporcional. Al aumentar el número de obreros, disminuye el número de días. Entonces acá como coloco los signos de más a qué? A menos, A profe. menos. Entonces, ¿quién es esa magnitud que necesito encontrar que es número de días? Es multiplico los positivos, que sería 5 por 12. Mire que multipliqué los positivos y lo divido entre lo negativo. Mírenlo ahí. ¿Y cuánto es 5 por 12? Eso me da 60 y lo divido entre 4. 8. Eso me va a dar en decimal, ¿cierto? Me va a dar 7.5 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podríamos determinar que serían 7 días y medio que terminan esos obreros. 8 obreros terminan en 7 días y medio. Eso es lo que se demoran 8 obreros. Y ahí se comporta inversamente proporcional. Y fue una regla de 3 simples. Al aumentar este disminuyó. ¿Listo? Algo importante que quiero resaltar de esto antes de pasar a lo otro. Las gráficas. Cuando yo puedo hacer la construcción de una gráfica de estos muchachos. Si yo hago una gráfica, yo le voy a poner este datico acá. Si yo, por ejemplo, acá sé que 5 obreros, si yo, por ejemplo, acá pongo 5, por acá voy a poner 12. Ver 12 acá al lado del eje. Siempre teniendo en cuenta que las razones se pueden graficar en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces tengo 12, 5 obreros, 12. Mire que acá pongo el punto. Ahora, 8 obreros, o sea, por acá 8 obreros, 7.5, es más o menos por acá. Pongámosle por acá el 7.5. Mire que no dibuje a escala. Y por acá pongo el punto. ¿Qué quiere decir, muchachos? Esta gráfica, en lo que es inversamente proporcional, siempre se va a formar una curva así en el espacio. Por ejemplo, los gases en química se comporta de esta manera. Siempre la gráfica cuando es inversamente proporcional, porque acá yo hubiera podido poner más magnitudes. Yo hubiera podido amplificar esta fracción, esta razón, multiplicar 5 por 2 y 8 por 2, 10 sobre 16. Entonces por acá me va a quedar 10 y 16, 10 y 16, pero yo voy a construir 10 que sería en este momento, bueno, acá en este caso voy a coger 8, aquí es 8 y 5, acá es 12 y 5 y 12, 5 y 12, 8 y 7.5. Y yo puedo colocar acá más valores, cuestión de que esto se forme más una curva. Entonces, hay gráficas, hay tablas que te van a mostrar que cuando es inversamente proporcional, siempre va a quedar una curva en el espacio, pues en el plano 2D. Pero si yo me devuelvo acá a esta que hicimos acá, que se comportó directamente proporcional, si yo hago acá el primer cuadrante, sé que con 20 litros voy a recorrer 240. Entonces
20 litros, entonces 20, 240, pongámoslo por acá, 240 acá. Aquí, y acá si yo le agrego, si le agrego 30 litros y se va a gastar 360, por acá pongo 360, miremos que esta gráfica se va a comportar así de esta manera. Se va a hacer una línea, muchachos, en el plano. O sea, cuando es directamente proporcional, en conclusión, para que también tengan como esa idea de eso, es que en la proporcionalidad directa, siempre, muchachos, la gráfica va a quedar de esta manera. Acá otro. Entonces siempre se va a comportar las gráficas siempre va a quedar así. Cuando es inversa va a quedar una curva así, y cuando es directa se va a formar una línea así, porque el problema a uno se lo pueden enunciar por medio de una tabla. Por ejemplo, acá la de los obreros y acá la de el costo de algo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá X y yo podría poner acá 12 obreros terminan una casa en un día, ¿cierto? Entonces acá yo podría decir, bueno, si son 12 obreros, ahora, si va disminuyendo el número de obreros, si fuera, por ejemplo, supongámosle 6 obreros, 6 obreros lo van a terminar en 2 días. Si fueran 4 obreros, lo va a terminar en 3 días. Si fueran 6 obreros, lo va a terminar en 4 días, en 2 días. Si fuera, pongámosle acá, un obrero, lo va a terminar en 12, entonces 12, un obrero, 12 días. Entonces, un día, 12 obreros. ¿Sí? Y mire que si ustedes vienen y lo grafican acá, les va a quedar una curva. Entonces, miremos, un obrero, 12 días. 6 obreros, 2 días. 4 obreros, 3 días. Y le va a quedar la gráfica una curva. Y mire por qué yo intuí todos estos valores, porque en la proporcionalidad hay dos números muy importantes que se le conoce como constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad en lo que es directo se encuentra multiplicando las magnitudes y tiene que ser igual. Y cambio en lo que es directo tiene que dividirse las magnitudes y me tiene que dar el mismo número en todas las razones. Entonces, por ejemplo, en esta, para intuir la constante de proporcionalidad, yo en esta, por ejemplo acá, en X voy a poner número de lápices y acá voy a poner el valor, en Y el valor de un lápiz, de los lápices. Entonces, un lápiz pongamos que valga 2.000, ¿cierto? 2.000 pesos. Entonces, supongamos ahora 2 lápices, ¿cuánto va a valer? 4.000, ¿cierto? 3 lápices. Mire que al aumentar el número de lápices, aumenta el precio. 3 lápices, 6.000, ¿cierto? ¿Cuántos serían 4 lápices? 4 8.000. lápices. ¿Cuánto? 8.000, profe. 8.000. Muy bien. 8.000. Entonces miremos que como en estas dos gráficas hay una constante de proporcionalidad que se enuncia con la letra K. ¿Cómo encuentro la constante de proporcionalidad cuando es inversamente?
cuando es inversamente proporcional es multiplicando sus magnitudes. Mire, por ejemplo, 12 por 1, 12. 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. Y 1 por 12, 12. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de esa gráfica o este enunciado? Es 12. ¿Y es qué? Inversamente proporcional. Acá, cuando es directamente proporcional, se dividen las magnitudes. O sea que generalmente, muchachos, una fórmula para encontrar la constante de proporcionalidad en una inversa es multiplicar las magnitudes. Mire. O sea que K es igual a X por Y. Y acá la fórmula de esta sería 2000 dividido 1 en lo que es directamente proporcional, directo, en la gráfica, directamente proporcional. ¿Cómo me queda acá? 2000 dividido 1, ¿cuánto es? Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, Sí, dígame. Entonces, acá, ¿cuánto es 2000 dividido 1? Profe, 2000 no, porque no 2000. tienen con qué dividir. Ajá. 4000 dividido 2, 2000. 6000 dividido 3, 2000. 8000 dividido 4, 2000. ¿Quién sería la constante de proporcionalidad acá? En lo que es directamente proporcional. 2000. ¿Y cómo puedo escribir una fórmula general para encontrar la constante de proporcionalidad cuando es directamente proporcional en un problema o en un enunciado o en una gráfica? La puedo encontrar dividiendo siempre la magnitud que va en el eje vertical sobre la magnitud que va en el eje horizontal. Esa es la fórmula, constante de proporcionalidad, para yo saber si es directa o si es inversa. Listo. Eso era lo que yo también les quería mostrar como dato importante de las proporcionalidades. Listo. Por acá algo, muchachos, que es muy elemental es la regla de tres compuestas. La regla de tres compuestas es donde vienen más de dos magnitudes. Entonces, por ejemplo, acá está enunciado. Yo voy a hacer este. Y ahorita les muestro para que ustedes puedan adelantar el video y desarrollar dos ejercicios que les voy a dejar que sea la discusión en esos 15-20 minuticos que van a hacer dentro de 8 días, si Dios lo permite. Entonces mire que dice así, se usa, entonces la regla de tres compuestas se usa cuando intervienen más de dos magnitudes relacionadas. Entonces acá, mire que nos dan el ejemplo. 3 autobuses transportan 150 personas en 2 horas. ¿Cuántas personas transportan 5 autobuses en 5 horas? Entonces, por eso les había enseñado esa partecita para que ustedes puedan estar colocando el signo más a menos. Entonces, acá las magnitudes acá, ¿cuáles son? Importantes. Entonces tenemos autobuses, personas y horas. Entonces, autobuses. Entonces tenemos autobuses, personas y horas. Entonces tengo las tres magnitudes. Ahora, 3 personas, 3 autos, 150 personas, 2 horas. Entonces, 3 personas, 3 autobuses, perdón, 150 personas, 2 horas. Y la pregunta, ¿qué me dice la pregunta? Me dice, ¿cuántas personas transportarán 5 autobuses en 2 horas? Entonces, ¿quién sería la incógnita? Entonces, personas, pero ¿qué es? 5 autobuses, 5 horas.
Sí, 5 autobuses y 5 horas. Entonces, ¿dónde está la magnitud? Acá tengo que comparar con esta si se está comportando directa o inversa. Tengo que comparar con esta si se está comparando, si son directas o inversamente proporcional. Entonces miremos acá. Cuando yo voy a comparar esta con alguna de las dos, la otra se vuelve constante. Entonces, por ejemplo, esta constante quiere decir que esto yo lo voy a identificar como la magnitud que está ahí, pero no voy a tener en cuenta los números, como si hubiera estado acá el 1. Por ejemplo, acá, ¿será que voy a comparar autobuses con personas? ¿Será que entre más autobuses transportarán más personas? ¿Qué Sí, dice? profe. Sí, cierto. Entonces aquí sería directamente proporcional. Acuérdese que acá empiezo con más y cuando es directamente proporcional se pone acá menos y acá se pone más, porque esto me va a quedar como una fracción. Ahora, miremos acá, será esta ya se va a comportar constante y ya las otras, estas dos se hace la comparación de estas. ¿Será que entre más personas el tiempo entre, o sea, si un autobús transporta más personas, ese tiempo será mayor tiempo o será menor tiempo entre más personas al transportarlo en un autobús? Menor tiempo, profe, porque entra más gente y se ahorran los buses. O sea, entre mayor tiempo van a ver, o sea, usted dice que entre mayor tiempo, o sea, ha pasado más tiempo, ese autobús va a transportar más personas, menos personas, perdón, que usted me está diciendo acá No, que profe. menos, O ¿cierto? sea que si más personas entran al bus, Ajá, porque, se disminuye el tiempo. ajá, o sea que si han pasado más horas y poniendo autobús, colocando autobús como fijo, como constante, yo puedo decir, entonces un autobús sería capaz de transportar más personas, menos personas en más tiempo. Entonces miremos que ahí esto sería directamente proporcional también. ¿Por qué? Porque entre más personas va a ser mayor tiempo para transportarlo en un autobús. Entonces aquí también sería de menos a qué, a más. ¿Y cómo encuentro la constante? El total de personas multiplicando los positivos arriba, 5 por 150 por 5. Y abajo dividido los negativos, 3 que está negativo, o sea que ese signo me va a servir para yo hacer el reemplazo más rápido, por 2. Entonces esto cuánto me daría, 5 por 150 y eso lo voy a multiplicar por 5, eso me va a dar 3750 y ese 3750 lo voy a dividir entre 6 y eso me va a dar 625 personas, o sea que 5 autobuses van a transportar 625 personas en 5 horas. Eso sería directamente proporcional. Mire que los signos me sirvió para ubicarme ahí. Acá no me dio en algunas inversas, pero en unas puede dar directa y en la otra puede dar inversa. Entonces acá les proyecto los ejercicios para que ustedes lo hagan y lo podamos discutir la próxima clase. ¿Listo? Si Dios quiere. Estos dos. Primero, 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? Y el otro punto es 9 grifos abiertos durante 4 horas han consumido 200 litros de agua.
¿Cuántos litros consume 15 grifos durante 9 horas? Esos dos puntos los vamos a discutir en los primeros 15 o 20 minuticos para avanzar al otro tema. ¿Listo? Bueno, feliz tarde. Chao, profe. Bueno, profe, chao. Igualmente. No, nada más el día del almuerzo. Y si apenas está ocupada.